Buenos días, mi nombre es Alexandra Carrero y voy a presentar el ejercicio 1A. Para comenzar, simplificamos el circuito calculando la resistencia de Thevenin con mi resistencia R1 por R2 entre mi resistencia R1 más R2. Esto me da un resultado de 15,03 kiloohmios. Ahora calculamos el voltaje de Thevenin con la fuente por R2 entre R1 más R2. Esto me da un resultado de 3,30 voltios. Realizamos nuestro circuito equivalente de Thevenin y lo adaptamos con los resultados. Ahora analizamos el transistor. Para ello necesitamos calcular VGS, que se calcula con 3,30 voltios, voltaje de Thevenin menos 1.2 kΩ, que es mi resistencia, por mi corriente de drenaje. Esto significa que el voltaje puerta-fuente depende de la corriente de drenaje. Luego utilizamos la fórmula para calcular ID, que depende de IDS y VGS. Nuestra fórmula es ID igual a IDS por 1 menos VGS entre VGS off elevado al cuadrado. Esta ecuación nos dice cómo la corriente de drenaje cambia con el voltaje de puerta-fuente. Después simplificamos la ecuación para la corriente de drenaje. La ecuación anterior se convierte en una ecuación cuadrática. Donde nos queda 36 por ID entre 6 mA es igual a 9,3 menos 1,2 por ID elevado al cuadrado. Al expandirla, obtenemos 6 por ID igual a 9,3 elevado al cuadrado menos 2 por 9,3 por 1,2 por ID más 1,2 elevado al cuadrado por ID elevado al cuadrado. Simplificamos para poder encontrar ID. Donde nuestra corriente de drenaje 1 nos da igual a 15,89 mA y la corriente de drenaje 2 nos da 3,78 mA. Seleccionamos el valor apropiado, que en este caso es 3,78. Con el valor de IDS ahora podemos calcular VGS, donde VGS va a ser igual a 3,30 voltios menos 1,2 por 3,78 mA me da un igual de menos 1,24 voltios. Este valor negativo indica que el transistor está en una región operativa específica, como la región de corte o saturación. Ahora, para calcular mi corriente base utilizamos IC 3,78 mA entre beta 160, nos da un igual de 23,62 microamperios. Ahora, para calcular mi voltaje base utilizamos 20 voltios de la fuente más 330 de la resistencia por 23,62 microamperios de IB, que nos da un igual de 12,20 voltios. Para calcular mi voltaje emisor utilizamos 12,20 voltios de voltaje base menos 0,7 es un igual de 11,5 voltios. Ahora, para calcular mi voltaje colector utilizamos mi fuente de 20 voltios menos la resistencia de 1.1 por la corriente de drenaje 3,78 mA nos da un igual de 15,84 voltios. Ahora, para calcular mi voltaje colector emisor utilizamos voltaje colector 15,8 voltios menos voltaje emisor 11,5, que nos da un igual de 4,34 voltios. Para calcular mi voltaje de fuente utilizamos la resistencia de 1,2 kΩ por la corriente de drenaje 3,78 mA es igual a 4,53. Ahora, para calcular VDS utilizamos el voltaje de drenaje 11,5 voltios menos el voltaje surtidor 4,53 voltios, nos da un igual de 6,97 voltios. Hola, saludos, mi nombre es Yareni Borraján y voy a estar explicando el problema 3A en la guía de ejercicio. Tenemos este circuito de JFET y podemos identificar que es un amplificador fuente común. No tenemos tantos datos iniciales, solo que el GM es de 5000 microsiemens. Ahora bien, podemos deducir nuestra IDSS y VGS off a partir de que nos dan un modelo específico de JFET. Y bueno, empezamos haciendo nuestro análisis en DC. Primero sacamos nuestra V de Thevenin y R de Thevenin, las cuales nos dan 10 voltios y 500 kiloohms. Vamos con nuestra corriente de drenaje y vamos a utilizar nuestra fórmula, la fórmula característica de JFET. Podemos ver que no tenemos el VGS y por ende hacemos un despeje, el cual luego lo sustituimos en la fórmula y haciendo nuestros cálculos correspondientes, el despeje nos da dos corrientes. Por las cuales también vamos a obtener dos VGS. Elegimos la menor para asegurar que el dispositivo opere en la región de saturación. Y luego, a partir de ahí, seguimos calculando nuestros voltajes, como el VDS, que en este caso lo hice a través de un despeje. Luego nuestra VD, que va a ser nuestra fuente menos corriente por RD, nuestra VS, que es nuestra corriente por RS. Y de hecho, una manera de
confirmar, por así decirlo, el BDS, u otra forma de hacerlo sería BD menos BS. Para confirmar que nuestro JFET está amplificando, podemos comprobar la fórmula de BDS es mayor o igual que BGS off menos BGS. Como podemos ver, se cumple. Por último, en nuestro análisis en DC tenemos los parámetros híbridos. Tenemos el GM que fue dado por el ejercicio y asumimos nuestra resistencia dinámica del drenaje, o sea, nuestra IR es infinita, porque así eliminamos cualquier pérdida de corriente a través de la resistencia interna que tienen los JFET. Bueno, ya con los parámetros en DC establecidos, ahora pasamos al análisis en AC para calcular el voltaje de salida. Ahora bien, reescribimos de nuevo nuestro circuito para AC. Cabe mencionar que estas fórmulas las podemos ver gracias a la tabla 8.1 en el Poilstat. Y bueno, aquí en nuestro amplificador de fuente común, sabemos que pues la impedancia de entrada es la misma, por eso es que ZI es igual a RG. Z sub 0 será el paralelo de nuestra resistencia de drenaje con nuestra resistencia de carga. A partir de la fórmula que dice que Z sub 0 es igual a B sub 0 entre I sub 0, sacamos ese despeje de que B sub 0 es igual a I sub 0 por Z sub 0. Hacemos y sustituimos en esa ecuación, despejamos y de hecho hasta podremos calcular la ganancia de voltaje que es B sub 0 entre B sub I, pero en este caso solo estamos buscando el valor del voltaje de salida, el cual es menos 13.25 milivoltios pico pico. Muchas gracias. Aplicando la simulación del ejercicio 1A, podemos obtener un BJT y un JFET en el cual tenemos el propósito de medir la corriente y el voltaje a través de los transistores mientras se aplica una señal de entrada. De los componentes principales tenemos una fuente de alimentación VCC que proporciona un voltaje de 20 voltios que alimenta todo el circuito. Contamos con una resistencia R1 y R3, en la cual R1 está conectada al transistor BJT y R3 está conectada al transistor JFET. Ambos resistores ayudan a establecer la corriente y la polarización de los transistores. En el BJT se utiliza para observar cómo responde una señal de entrada y cómo cambia la corriente en su colector emisor. En el JFET, que se conecta en paralelo al BJT para comparar su respuesta de señal de entrada, en su funcionamiento, el BJT está polarizado de tal forma que la corriente base controla la corriente del colector. Esto se observa en las mediciones de corriente y voltaje. Los valores de voltaje y de corriente en las puntas de prueba, como la punta 1, 4 y 7, permiten ver cómo cambia la corriente en función de la señal de entrada. El JFET se comporta de manera diferente. En este caso, se observa cómo la corriente de drenaje es controlada por el voltaje aplicando en la puerta del transistor, VGS. Podemos decir que este circuito permite comparar el comportamiento de dos tipos diferentes de transistores, un BJT y un JFET. El BJT es amplificador activo, donde la corriente de base controla las corrientes del colector, mientras el JFET es un transistor con efecto de campo, cuyo comportamiento se basa en el voltaje de la puerta para controlar la corriente de drenaje. A continuación, voy a explicar el siguiente ejercicio, el problema 3A. El circuito mostrado es un amplificador de señal utilizando el transistor FET 2N5484. Se trata de un amplificador de pequeña señal. Este circuito amplifica las señales de entrada y la salida se toma del drenaje del transistor. Como componentes principales tenemos la fuente de la señal que proporciona una señal senoidal de 1000 Hz con una entrada de 0,35 mV RMS. Cuenta con una resistencia de 47K que limita la corriente que proviene de la entrada. También cuenta con una resistencia R2 y R3 de 1 mega. Estos resistores establecen la polarización del transistor FET para asegurar que funcione correctamente en la región activa. El transistor FET, que es el elemento clave en este amplificador, es un tipo de JFET que se utiliza para amplificar la señal. El comportamiento de este FET depende del voltaje aplicado en su compuerta, VGS, y la corriente entre el drenaje y la fuente ID se controla mediante la puerta. También contamos con una resistencia R4, R5 y R6, que son resistores que se utilizan para ajustar la ganancia del amplificador y asegurar que la señal de salida se amplifique adecuadamente sin distorsión. Contamos también con capacitores C1, C2 y C3, que estos son condensadores diseñados para desacoplar y acoplar señales, asegurando que solo las señales AC pasen y las señales DC no interfieran en la amplificación. Para simplificar, este circuito demuestra cómo se puede utilizar un transistor FET como un amplificador de pequeña señal.